Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de Contadores. Como siempre, un inmenso placer recibirles para una nueva capacitación, presentando en esta oportunidad el seminario virtual Fraccionamiento y Financiamiento de la Deuda Tributaria de SUNAT. Con nosotros se encuentra nuestro invitado especial, el doctor Fernando Efio Pereda, quien es contador público colegiado con estudios concluidos en maestría en política y administración tributaria. Además, cuenta con posgrado en instrumentos financieros por la PUCP, también posgrado en NIF por la ULIMA, posgrado en Tributación, Comercio Exterior y Finanzas, posgrado en Precios de Transferencia en el CIAT, miembro del Comité de Asesorías de la revista Asesor Empresarial, ex contador y asesor de importantes empresas a nivel nacional e internacional, ex miembro de Tribunal Fiscal por acá y también expositor, por supuesto, del staff del Club de Contadores y a nivel superior en distintas casas de estudio, así como autor y coautor de distintos libros en materias tributarias y contables. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido y como siempre para mí un inmenso gusto poder acompañarle en esta capacitación. Sin más preámbulos, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Solamente una precisión. Yo no he trabajado en el Tribunal Fiscal, ¿no? Es una excepción que no, que debería reconocerse, ¿no? Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión en la que en la que desarrollaremos las normas para el fraccionamiento y refinanciamiento de la deuda tributaria ante SUNAT. Esto a propósito, pues, de los de las declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta del año 2022, ya sea para personas naturales como para empresas. Entonces, ustedes saben que la situación económica en la que estamos hace que muchas veces, por más que tengamos la voluntad, quizás no podamos cumplir con el pago de la deuda tributaria, ¿no?, que genera nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta. Pero la normatividad correspondiente, sobre todo la resolución 161/2015 SUNAT, permite de forma especial que ciertos sujetos puedan acogerse de forma casi inmediata al fraccionamiento tributario. Y bueno, y en caso que se pierda un fraccionamiento está la otra opción, la segunda vida, como le llamo, que es el refinanciamiento. En esta noche vamos a ver ambos regímenes, vamos a comentar un poco, vamos a desarrollar casos prácticos y sobre todo la forma como debería registrarse en libros. Es una pregunta, son aspectos, son temas que recurrentemente tenemos consultas y esperamos que el día de hoy podamos satisfacer sus dudas. Antes de empezar, me gustaría saber si alguno de ustedes, a propósito de la declaración jurada anual del impuesto a la renta que inició la semana pasada, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta. También podría ser de la propia declaración jurada, ¿no? Como que eso sea nuestro punto de partida. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda, digamos, tengan toda la confianza, por favor, de hacerla. Yo encantado de poder ayudarles. Ok, entonces, ¿les parece? Recuerden que para hacer sus preguntas y comentarios pueden hacerlo vía micrófono usando el botón levantar la mano o usando el botón preguntas que tienen a mano derecha de su pantalla en el caso de que quieran hacerlo de forma escrita. Esperamos entonces sus comentarios que pueden irlo haciendo llegar a lo largo de la sesión. Perfecto, perfecto. Entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar señalando lo siguiente. A ver, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria? O sea, ustedes saben que cuando uno tiene una deuda tributaria, ya sea por IGB, ya sea por impuesto a la renta, por ITAN o cualquier otro tributo, la obligación de cancelar persiste, ¿no? Existe la obligación del contribuyente de cancelar esas deudas. Si tiene la liquidez suficiente, perfecto.
cumplirá con su obligación y la administración tributaria no lo molestará. Pero ¿qué sucede con aquellos casos en los que el contribuyente, por más voluntad que tenga, no puede cancelar la deuda, ¿no? Y eso puede deberse a diversas razones. Quizás el no tener liquidez sea lo más importante, lo más relevante, lo más frecuente. Y en esos casos, ¿qué alternativas tiene? Bueno, las alternativas que tiene es o tratar de pagar poco a poco la deuda de acuerdo a la liquidez que disponga, y la otra alternativa es pedir un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda tributaria. Si nos vamos por el primer camino, es decir, tratar de pagar de manera parcial la deuda poco a poco a medida que tengamos liquidez, corremos un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que la administración tributaria nos pueda cobrar coactivamente la deuda, ¿no? Y si no tenemos la liquidez para cancelar esa deuda de acuerdo al requerimiento de SUNAT, pues podamos ser objeto de algún tipo de embargo, retenciones en cuenta corriente o quizás retenciones por cuenta de terceros, ¿no? Hay diversas modalidades a través de las cuales el ejecutor coactivo tiene esa facultad. Entonces es un poquito riesgosa, ¿no? Pero si nos vamos por el aplazamiento y el fraccionamiento de la deuda tributaria, quizás sea el camino más idóneo, más razonable para tratar de cancelar la deuda tributaria. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la aprobación de un fraccionamiento, de un aplazamiento de la deuda tributaria, el ejecutor coactivo ya no puede accionar contra nosotros. O sea, la deuda la pagamos, sí, la pagamos en partes con sus respectivos intereses, pero el ejecutor coactivo no nos puede cobrar ya la totalidad de la deuda. Esa es una primera ventaja. Una segunda ventaja que se deriva de estos mecanismos es que los intereses que nos aplica la SUNAT para poder pagar la deuda en partes son más reducidos incluso que la tasa de interés moratorio vigente, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de interés moratorio en este momento que cobra SUNAT? Cuando ustedes se atrasan en tributos, ¿cuál es la tasa de interés moratorio? ¿Alguien me dice por ahí, por favor? ¿Alguien me responde cuánto es la tasa de interés moratorio que cobra SUNAT por tributos impagos? ¿Alguien me puede dar esa respuesta, por favor? Aunque sea, Bien, también lo pueden esperamos escribir. Sí, esperamos por acá los comentarios. Doctor, recordarle a las personas que están nuevas en plataforma, a mano derecha van a encontrar un signo de interrogación, le hacen clic, se les abre un panel para que puedan escribir, hacen su comentario y nos los envían. Muchas gracias. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, a ver, nuevamente, ¿alguien quiere participar señalando cuál es la tasa de interés moratorio que cobra SUNAT cuando no pagamos la Estoy deuda a enviando los tiempo? comentarios, doctor. Ok, gracias. A ver, vamos a ver qué responden. Acá está. A ver, vamos a ver. Ok, dice Rosario, dice el 0.03% es la tasa, claro, es la tasa diaria, ¿no? Pero la tasa mensual estaríamos hablando del 0.90%. Un segundo, déjame cerrar esta pantallita. Marcelo Jesús también dice el 0.03%. Claro, esa es la señala 0.90. Claro, esa es la tasa mensual. Si dividimos la tasa mensual entre 30 días, obtenemos el 0.03%. Entonces, esa es la tasa de interés que el SUNAT nos cobraría en caso no pagáramos la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. En todo caso, si la deuda tributaria que no hemos pagado la cogemos a un fraccionamiento, tenemos una ventaja en el sentido de que la tasa de interés que nos cobraría SUNAT ya no sería del 0.90% mensual por ese aplazamiento o por ese fraccionamiento que nos está aprobando. Nos cobraría el 80% de esa tasa. ¿Cuánto es el 80% del 0.90%? Resultaría el 0.72% mensual.
Es decir, si tengo una deuda tributaria, cualquiera que sea, IGB, impuesto a la renta, ITAN, etc., etc., y esa deuda no la cancelo a tiempo, hasta el momento en que yo cancele esa deuda, la SUNAT me va a cobrar una tasa de interés del 0.90%. Pero si esa deuda la fracciono, la tasa de interés que me va a cobrar SUNAT por esa deuda que estoy fraccionando o aplazando, no va a ser el 0.90%, va a ser menos, va a ser 0.72% por mes. Entonces, financieramente, económicamente, es evidente de que si yo fracciono, voy a pagar menos intereses. Esa es una ventaja para muchas personas. Una siguiente ventaja que tiene el aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria es que la tasa de interés, los intereses que tenga que abonar por este fraccionamiento, en realidad son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Mientras que si tengo una deuda tributaria y esa deuda no la fracciono, sino la pago en partes, digamos, o la pago después quizás al contado, pero después de algún tiempo, tengo que pagar un interés moratorio del 0.90%, como hemos dicho. Y ese interés moratorio que se agrega a la deuda tributaria no es deducible para el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta señala expresamente que los intereses moratorios derivados de la SUNAT no son deducibles. ¿Ok? Mientras que si yo fracciono esa deuda, los intereses generados por ese fraccionamiento, sí, de manera especial, de manera excepcional, la ley tributaria sí me permite deducirlos como gastos para efecto de determinar la renta neta de tercera categoría. Entonces, fíjense ustedes cómo el optar por un fraccionamiento de la deuda tributaria le da ciertas ventajas pues al contribuyente. Le da la ventaja de que no va a ser molestado por el ejecutor coactivo. Le da la ventaja de que va a pagar una tasa de interés mucho menor, o por lo menos 20% menos de lo que pagaría si es que no fraccionara la deuda. Y finalmente, esos intereses que está pagando dentro del fraccionamiento serían deducibles para efectos del impuesto a la renta. Entonces, ahí hay tres grandes ventajas que tienen los contribuyentes que optan por fraccionar. ¿Ok? Entonces, eso es algo bastante importante para cualquier sujeto que analice la posibilidad o no de acoger una deuda tributaria en un fraccionamiento. Pero en concreto, ¿qué se entiende por aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria? Para poder definir esta herramienta tributaria, hay que dirigirnos a la resolución de superintendencia número 161/2015 de SUNAT. Es una resolución que tiene ya varios años y que regula precisamente este procedimiento, esta herramienta. Entonces, considerando esta resolución, podríamos definir al aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria como aquella herramienta que permite al contribuyente, vamos a ver dónde estamos acá, que permite al contribuyente pagar sus deudas tributarias en cuotas, ¿no? A través de un fraccionamiento o diferir su pago, diferir el pago de la deuda, es decir, un aplazamiento o ambas, aplazamiento con fraccionamiento. O sea, es una herramienta muy importante, ¿no? Porque le permite al contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias, pero no al contado, ¿no? Sino o en cuotas, a través de un fraccionamiento, o de repente pagarla de aquí a un tiempo, aplazando la deuda tributaria. O de repente acogiéndose a un aplazamiento con fraccionamiento. Ya, esas son las tres alternativas que me otorga la resolución 161/2015 de SUNAT. La normativa que regula esta herramienta de pago está compuesta por dos normas fundamentalmente. Primero, el Código Tributario. El Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 133/2013 de Economía y Finanzas. Y en segundo término está la propia resolución de superintendencia número 161/2015 de SUNAT, que es la norma
que es el reglamento de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos, ¿no? Y es la norma que establece las reglas, pues, las condiciones para que los contribuyentes accedan a este beneficio, establece cuáles son los requisitos, cuáles son los plazos, cuáles son las obligaciones de presentar garantía, de ser el caso, cuál es el procedimiento a seguir en concreto, ¿no? Entonces, estas son las dos normas fundamentales que hay que considerar cuando analicemos el fraccionamiento y o aplazamiento de la deuda tributaria. Un punto importante, ¿no? Quiero empezar por esto, es siempre preguntarnos cuál es la deuda tributaria que puede fraccionarse, ¿no? Y eso lo vamos a ver en detalle en un momento. Pero, en contrario, quizás lo más importante ahora, en este momento, es definir cuál es la deuda tributaria que no puede ser materia de aplazamiento o fraccionamiento tributario. Vamos a empezar por responder esta pregunta y luego responderemos a la pregunta ¿cuál es la deuda tributaria que puede acogerse al fraccionamiento o aplazamiento de la deuda? Porque ambas preguntas están relacionadas. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ante la pregunta ¿cuál es la deuda tributaria que no puede ser materia de aplazamiento y o fraccionamiento tributario? Vamos a señalar las siguientes. Número 1, las correspondientes al último periodo vencido a la fecha de presentación de la solicitud de fraccionamiento, así como aquellas cuyo vencimiento se produzca en el mes de presentación. Este grupo de deudas, digamos, hay que interpretarlas, ¿no? ¿Cuáles son estas deudas? A ver, la norma dice las correspondientes al último periodo vencido a la fecha de presentación de la solicitud. Vamos a empezar por esta primera parte. Ok, hoy día estamos 28 de marzo del año 2022. ¿Cuál es el último periodo vencido al día de hoy? Si yo presento una solicitud de fraccionamiento al día de hoy, tengo que preguntarme cuál es el último periodo tributario vencido al día de hoy. La respuesta será febrero, pues. El periodo tributario de febrero ha vencido hace poco, ¿no? Hace poco. Entonces, la deuda tributaria que haya determinado en la declaración jurada del periodo de febrero es la que no puedo acoger al fraccionamiento, ¿no? Ni IGB, ni, a ver si me ocurre, ni impuesto selectivo al consumo, cualquier deuda que haya vencido. Los pagos a cuenta no pueden acogerse a un fraccionamiento, ¿no? Solamente los intereses. Y esa es otra historia que la vamos a explicar más adelante. Entonces, las deudas tributarias que correspondan al último periodo tributario vencido a la fecha de presentación de la solicitud de fraccionamiento no puede acogerse al fraccionamiento. Dijimos, si hoy día presentamos una solicitud, esa solicitud, vamos a ponernos en el supuesto del IGB, esa solicitud no puede comprender el IGB del periodo febrero del año 2023. ¿Por qué? Porque ese es el último periodo tributario vencido al día de hoy. De enero hacia atrás, cualquier deuda tributaria de IGB podría acoger al fraccionamiento. Ese es el 50% del literal A, de la explicación del literal A. Pero tampoco pueden acogerse al fraccionamiento las deudas tributarias cuyo vencimiento se produzca en el mes de presentación de la solicitud. Entonces, ¿cuál es la deuda, cuál es el periodo tributario que vence en este mes? Si presento la declaración jurada, perdón, la solicitud de fraccionamiento del día de hoy, es febrero. Entonces, esas deudas tributarias no podría acogerlas al fraccionamiento. O sea, si tomamos en cuenta que la solicitud la presento el día 28 de marzo, entonces la conclusión sería que las deudas tributarias del periodo febrero no entrarían, no podrían todavía incluirse en una solicitud de fraccionamiento al día de hoy. Pero ¿qué sucedería si es que la solicitud la presento el día 5 de abril del año 2023? ¿Cuáles son las deudas que no podría acoger a un fraccionamiento? A ver, la primera pregunta que tendría que responderme es ¿cuál es el último periodo tributario vencido al 5 de abril? Sería el mes de, ¿cuál es el último periodo tributario vencido al 5 de abril? ¿Sería febrero o sería marzo?
sería febrero, ¿no? Porque el periodo marzo recién comienza a vencer a partir del 10, 11, 12 de abril aproximadamente.